Apocalipsis 2:8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dices hay judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Por Esmirna estaba allí arriba de Éfeso, al norte, estaba bastante cerca. Esmirna significa mirra, ¿no? La mirra era un producto que se usaba en aquel tiempo. La mirra tiene esta característica que era para perfumar el ambiente, pero cuando se la probaba era muy amarga. Es un producto muy especial. Y por un lado, esta ciudad significa eso. Quizá perfumó el cielo por todas las cosas que pasaron, pero amargó a los que vivían en ese tiempo, en ese lugar. A orilla del mar Egeo, situada arriba de Éfeso, ya le dijimos, es la única ciudad que hoy permanece. De las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, la única que permanece hoy es Esmirna. Tiene unos 250.000 habitantes, un poco más grande que el Río Cuarto, ¿no? Algo así. Y la ciudad se destacó por su tremenda oposición al cristianismo. Y en el año 160 después de Cristo, en sus alrededores murió el famoso Policarpo, ¿no? Policarpo, que obligaron a insultar al Señor. Y él dijo: por 84 años he servido al Señor, nunca me falló, no lo voy a desmerecer ahora. ¿Cómo puedo yo subestimarle? Dice que lo pusieron en la hoguera, prendieron la llama, y la llama nunca lo tocaron. Entonces, como no lo pudieron quemar, el verdugo lo mató con un hacha, lo mató allí. Policarpo es uno de los destacados en ese tiempo, y no pudieron obligarle a que insultara al Señor. Después de eso mataron a 1.500 cristianos, y luego mataron a 800 más. Por eso dice que fue una fragancia de fidelidad al cielo, pero una amargura tremenda para los que vivían allí en ese lugar, en esa época. Bueno, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. Repite el versículo 18. Cada iglesia, el Señor se va tomando toda la característica que escribió Juan. Entonces, en este caso está describiendo lo que dice el versículo 18. Y sabemos que Jesucristo es el autor de la iglesia. Y sabemos que Jesús fue la primicia de los mártires, ¿no? Porque hubo muchos mártires en la iglesia, pero Jesucristo en la cruz del Calvario fue el primero de los mártires, lo que nosotros sabemos. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Jesucristo ya estaba destinado a morir en la cruz del Calvario, pero como dijimos, estuvo muerto, pero vivió. Y Cristo es la primicia de los mártires que murieron, pero es la primicia de la resurrección. Y dice luego el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia fue muy sufrida, ya dijimos, por una terrible persecución. Y le quitaron los bienes, le expulsaron del trabajo, y realmente su pobreza no fue por negligencia o por perezosos, porque dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, sino que no lo expulsaban del trabajo y le confiscaban los bienes. Por eso vino una tremenda pobreza en ese lugar. Y propinaron bastantes desgracias. No podían progresar porque confiscaban todos sus reyes y, como dijimos ya, mataron en ese tiempo a 2.300 creyentes, 800 por un lado y 1.500 por otro. Pero guardaron la mayor riqueza, que es la fe en Cristo, ¿no? Es una iglesia de las dos por las cuales no tiene ninguna reprensión del maestro. Hay dos iglesias que el Señor no le reprende nada, y justamente esta iglesia de Esmirna es una de ellas. Y así como dicen los autores, como la mirra debe ser molida para emitir fragancia, así fueron molidos aquellos creyentes que el Señor permitió, ¿no? Sabemos que todo lo que el diablo hace es porque Dios lo permite, el Señor lo permitió. Hay una sorpresiva palabra del Señor. Dice, y la blasfemia de lo que dice ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ahora, ¿quién era esta gente para que reciban un tremendo calificativo, ¿no? Los judíos ortodoxos se daban el lujo de menospreciar a los del norte. Tenemos que entender que los judíos son los de Judea, pero había otras tribus. Todo Israel no era judío, estaban los judíos al sur y arriba estaba Israel, donde había un poco de discrepancia, de problema, de desprecio. Acuérdense que Jesús le fue necesario, dice, hablar con una samaritana. Los judíos no se hablaban con los samaritanos. Y entonces había esta diferencia, que los judíos despreciaban a sus propios hermanos del norte. Tenían ese problema. Y también despreciaban a los samaritanos, ¿no? Incluso no pasaban por ese terreno, por esas tierras, y hasta habían hecho un camino cruzando el Jordán para evitar pasar por Samaria. Por eso fue la sorpresa de cuando Cristo pasó por allí, por Samaria. Así que despreciaban a los del norte, despreciaban a los samaritanos, y los judíos en Esmirna eran poderosos, tenían dinero, eran muy influyentes. Ellos dicen que venían de Moisés, entonces ellos dicen que tenían a Dios. Si nosotros miramos Juan, capítulo 8, de forma rápida, Juan, capítulo 8, en el verso 41, dice, Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Pero en el verso 44 Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos se atribuían esto, que eran hijos de Dios. Jesús dijo que eran hijos del diablo. Entonces ellos, como tenían tanta influencia y odiaban a los cristianos, en esta ciudad ellos aprovecharon para maltratar y perseguir a nuestros hermanos de aquella época. Así que bueno, que Dios nos
ayude. Ahí voy a leer en Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ellos decían que venía de Moisés y todo lo que hacían, las obras que hacían eran todas buenas y lo hacían para Dios. Pero cualquier cosa que nosotros practicamos, cualquier creencia, si no hacemos lo malo, de nada nos sirve. Aún nosotros los evangélicos, que nosotros nos exaltamos de que somos hijos de Dios, tenemos promesa, pero si hacemos lo malo, Jesús nos va a decir, nunca los conocí. Así que váyanse hacedores de maldad. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que profesemos, tiene que ir acompañada por las buenas obras. Los judíos fueron los que entregaron a Policarpo. Odiaban a los cristianos, eran poderosos, y dice la historia que ellos mismos juntaron la leña para quemarlo. Pero ellos mismos ahora reciben semejante título de parte del Señor. Dice que eran sinagogas de Satanás. Hay una palabra de aliento cuando dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. Y es una palabra para todos en la historia. En medio de la creciente oscuridad siempre está la bondad reanimadora del Señor. No temas. Dicen los estudiosos, los que saben, que hay un no temas para cada día. Entonces, en este caso dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. En lo que nos toca vivir en este tiempo, también tenemos que vivir bajo estas palabras, no temer, a pesar de todo lo que estamos pasando, encerrados, viendo como miles se están muriendo por allí. Un día, aquel que hizo sufrir a los cristianos, en Apocalipsis 20, 1 al 3, dice que será atado, el diablo será atado. Esta es una iglesia heroica, Esmirna. Cicerón, un famoso filósofo, describió la ciudad como lo más fiel aliado. Llamó a Esmirna la puerta de los mártires, porque ella fue la puerta de muchos que llevaron a Roma al martirio. Muchos de allí fueron llevados a Roma para el martirio. Así que bueno, el Señor le dijo que no teman. Y hay una palabra profética, dice, no teman nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En 2:10, Apocalipsis 2:10. Ya dijimos que la mirra debe ser molida para que exhale su fragancia. Tengo desde el año 64 hasta el año 312, hasta que apareció Constantino, hay 10 persecuciones. Después, chicos, yo les voy a dar las notas, te lo voy a enviar para que tengan todos los datos que por aquí y por allí es imposible darlo por el tiempo. Pero tenemos persecución de Nerón del 64 al 68, de Dominiciano del 90 al 95, que fue el que puso preso a Juan, de Trajano del 104 al 117, de Aurelio 161 al 180, de Severo, otro líder allí, del 200 al 211. Sí, ¿hablaron? Nadie habló. Máximo del 235 al 37, de Decio del 250 al 253, de Valeriano del 257 al 260, Aureliano del 270 al 75,
y el último Diocleciano, del 303 al 312. Fueron 10 persecuciones. Y ahí viene la palabra que dice que el diablo lo echará a la cárcel y tendrá tribulación por 10 días. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor lo que pide es ser fiel, ¿no? Ser fiel, y sabemos que muchos murieron por Cristo a través de los años. En la Biblia se cuenta más o menos, yo no me lo acuerdo todo ahora por supuesto, unos 27 dones que figuran en la Biblia. Por supuesto que hay mucho más con este tiempo, pero hay 27 dones. Pero hay un don en especial que se usa una sola vez, solamente una vez. ¿Alguno sabe cuál es? Nadie sabe. No. No, espero que nunca lo usen. El don de martirio. El don es un don de parte de Dios, martirio. Recordamos a nuestro hermano Esteban, Jacobo, que murieron allí en el libro de los Hechos. Y a partir de allí murieron miles que han sido matados por Cristo. Y actualmente muchos mueren en muchos lugares de nuestro continente y de otros continentes. Muchos mueren por la causa de Cristo, son matados. Ese don de martirio se usa una sola vez, ¿no? Y el Señor le concede a algunos este don. Gloria a Jesús. El Señor promete esta, como dice aquí, corona de vida, ¿no? Que es la mejor corona que nosotros podamos tener. Voy a leer el Salmo 132. 132. Agustín. 18 dice. Agustín. Sí. Acá está, quiere preguntar Carla, no puede ahora porque está con el nene, pero ¿a qué se refiere? Si bien obviamente el tema de martirio es morir por Cristo, pero profundizando en ese don, ¿qué sería? Que no lo siente, no lo sufre. No sé si hay alguna explicación al tema. Y ser matado por Cristo, por supuesto. Puedo decir, muero por Cristo. Hay muchas maneras, a Pablo lo aserraron, ustedes sabían, en Egipto, creo. Murió aserrado, lo cortaron por la mitad. A Pedro lo crucificaron, pero él no quiso morir como Jesús, sino que lo crucificaron, pero cabeza abajo. Esteban murió apedreado, acuérdense. Jacobo creo que murió apuñalado con la espada, no recuerdo bien. Está en el libro de los Hechos, estos martirios. Y en estos días, bueno, en el libro de los Hechos habla de ese don. No, es un don que dicen los teólogos. ¿En qué parte? No figura en la Biblia. No está en la Biblia, o sea, que una parte que hable de eso, no. No. Es un resumen que hablan los que saben, los teólogos. Me voy a fijar. Nunca busqué, pero es lindo buscarlo. Lo voy a buscar, realmente, ¿no? Yo di de los dones hace mucho tiempo y no me acuerdo, hace como 10 años, no recuerdo. Sé que son 27 y que se usa una sola vez. Pero lo voy a buscar, a ver si... hágame acordar el próximo domingo, el próximo lunes. No estamos en domingo ahora, próximo lunes. Salmo 132, 18 dice, sus enemigos vestirá de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Timoteo, bueno, este versículo es conocido, segunda de Timoteo 4:8. Este es muy conocido el texto.
Este texto, cuando falleció el pastor Calviño, hace muchos años, falleció el pastor, lo velamos en la iglesia, y con Omar Olier hicimos una, ¿cómo se llama? Una floral, Corona. tipo corona así de flores, y pusimos este texto, ¿no? Por lo que siempre predicaba Calvino, la justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4, podemos ver también todos aquellos que trabajan para el Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No me pregunten ahora porque no me acuerdo todo, pero hay 5 coronas. Hay 5 coronas. Hay corona para el que vence la tentación de Santiago. Hay corona para los pastores. Hay corona para los fieles, como acá en Esmirna. Hay coronas para los ganadores de almas. Y bueno, y no me acuerdo ahora. Hay 5 coronas. Después vamos a ver en el capítulo 4 lo que va a pasar con las coronas. Los vencedores, verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo primero que quiero acotar, que en cada, fíjese que Jesús habla a cierta iglesia, pero al final de cada iglesia dice: el que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que toma una iglesia como un ejemplo, pero el mensaje es para toda la iglesia de Cristo en toda la historia. Y en cada pasaje no va a hablar a la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, de Éfeso, sino que está diciendo a las iglesias, y también llega este mensaje para nosotros. Y luego dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte la vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 21. Aquellos que son condenados y no sufren la segunda muerte. Perdón, los que son condenados van a la segunda muerte, que es el infierno. El tiempo profético de Esmirna abarca desde el año 64 al 313. Yo en mi Biblia, no sé la suya, yo tengo anotado el significado de cada palabra y pongo los años también. Cada vez que abro Pérgamo, Efeso, Esmirna, yo tengo los años anotados. ¿A qué parte profética? No sé lo que acostumbran a rayar la Biblia, porque algunos dicen: no se raya la Biblia. Yo sí, que la Biblia es un libro, ¿no? Es un libro, pero el poder está cuando lo leemos y lo aplicamos. Sin duda este fue el tiempo más terrible de la iglesia, ¿no? Todas las películas que vemos de Roma, de los martirios, de los leones, de las antorchas de los Césares, tiene que ver con esta época, ¿no? De la época de Esmirna, donde la iglesia sufrió muchísimo, ¿no? Todos estos años se vivieron las peores persecuciones, de acuerdo a la palabra del Señor. Fue la semilla más sangrienta de la iglesia, de los cuales nosotros recibimos el Evangelio hoy. La mirra perfumó el cielo, pero amargó a los cristianos. ¿Por qué? La pregunta de por qué permitió Dios todas estas cosas. Eso está escondido en la tremenda soberanía de Dios. ¿Por qué pasaron los hermanos tantos desastres?
En todo tiempo la iglesia se mantuvo viva a través de la predicación, y mucho más cuando fue perseguida, ¿no? En estos días que los templos han sido cerrados, las puertas de la iglesia han sido abiertas. Qué increíble. Hay cantidad de gente que podemos ganar ahora, están todos asustados, ¿no? Jesús salió del templo y nosotros también, ¿no? Parece increíble, pero el Señor lo permitió que se cerraran las iglesias, los templos, mejor dicho, para que los creyentes dejemos de estar ahí adentro cómodos y prediquemos el Evangelio, ¿no? Cada vez que hubo dificultad, la iglesia creció. Creemos que hay un tremendo avivamiento que va a venir cuando pase esta situación, si es que pasa, pero no sabemos. La ONU está diciendo que la iglesia está haciendo mal a la humanidad. Ojo con esos mensajes que están mandando, ¿no? No sé si es cierto, pero están diciendo que la iglesia perjudica a los derechos humanos y no sabemos lo que va a venir. Lo que sí sé es que es un tiempo que vamos a ganar muchas almas, ¿no? Muy bien. La bestia feroz de Daniel 7:7 nunca con sus garras pudo desmenuzar a la iglesia. Nunca. La iglesia siempre salió adelante. No sé si hay alguna pregunta sobre Esmirna. Es la iglesia más perseguida, más dura. Si hay permiso ahora. Cuando ustedes tengan las notas van a ver varias cosas más que por ahora las pasamos por alto. Y si compran el libro, por supuesto, van a ver mucho más. Pero yo estoy haciendo algo panorámico de lo más importante que me parece a mí. Si no hay preguntas, seguimos adelante. ¿Sí? Es decir, antes, estoy viendo algo nomás. ¿Seguimos? Bueno. Muy bien. Ahora tengo una pregunta. Sí. Perdón, tenemos la cámara apagada, estábamos comiendo y no queríamos ahí tentarlos. No, pero ¿crees desde tu perspectiva que esto puede llegar a pasar muy fuerte en poco tiempo, esto del perseguimiento a las iglesias y a los creyentes? Es una opinión que te pido nomás, ¿no? Hay muchas voces, y usted se mete, bueno, ustedes sabrán, se mete en internet, hablan de un nuevo orden mundial, hablan de un plan que se iba a hacer ahora el 14 de mayo a través del Vaticano, que falló. Se está hablando del famoso Bill Gates, todos los planes que tiene. Se está hablando de un problema ahora entre Estados Unidos y China. Y hay una ensalada rusa tremenda, ¿no? Pero nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Lo que creemos es que el sistema del anticristo dejar el evangelio, ¿no? Y no perder la esperanza, ¿no? No perder la esperanza. Otro problema de las grandes iglesias, justamente estaba hablando con Selma, ella conoce mucho. Muchas iglesias están involucradas con la masonería. Hay que tener mucho cuidado. Cuando aparece mucho dinero, como dice el criollo, cuando la limón es grande, hasta los santos desconfían. Y nosotros que somos los santos reales, los apartados por Dios, tenemos que tener mucho cuidado con las grandes instituciones o gobiernos que quieren hacer esto. Hay muchas iglesias, ya vamos a ver en Pérgamo lo que pasó, ¿no? Ya vamos a ver. Lo que sé es que tenemos que orar como nunca. Acá en Río Cuarto dice, nosotros oramos para que Dios nos llevara al lugar de necesidad y Dios nos llevó a nuestra casa. Y muchos pastores están reconociendo eso, que la gran necesidad a veces estaba en el hogar. Entonces hay muchas cosas que se están formando, reconstituyendo, especialmente el hogar y la familia. Lo que yo creo que siempre viene un tiempo mejor.
no quiere decir que va a venir mejor económicamente, sino en un tiempo de ahogamiento. Que lo tengamos que sufrir, no lo sé. El Señor nos guarda. Pedro dice, es necesario dice, que vengan pruebas si es necesario, dice Pedro. Mientras más fieles somos al Señor, menos pruebas van a venir. Cuando nos hacemos un poquito los locos, van a venir las pruebas. Porque Dios al que ama, disciplina, no se olviden esto, ¿no? Entonces, yo creo que no puedo hablar mucho porque estoy viendo que estos videos están corriendo por muchos lados, ¿no? Fue una sorpresa nueva también, están yéndolo, ¿no? Me he enterado a través de Remar que está pasando predicaciones mías en Colombia, en México, no sé, parte de Italia. Yo ni sabía, me enteré ahora. Entonces lo que decimos es que tener mucho cuidado. Pero yo creo que esta pandemia terminó un poco con el show de las iglesias, ¿no? Y poner el evangelio serio. Y yo que era medio anti todo, anti show, anti apóstol, anti tantas cosas. Y acá se decía, bueno, lo que pasa es que Coyo está con la Olivetti todavía. Nosotros estamos con la compu, entonces es un viejo atrasado. Pero ahora están todos calladitos, no dicen nada. Bueno, ahora hablamos los viejos atrasados. Todos preguntan ahora, todos llaman. Yo creo que o sea que esto no sea una crítica, sino un llamado de atención. Amén. Porque muchos de los hermanos que están haciendo eso son pastores. Son pastores que gané yo, o sea, el Señor a través de nuestro ministerio. Hemos ganado pastores, hay 9 iglesias en Río Cuarto de pastores que formé, los preparé, y después cada uno se fue y se fueron, y algunos tienen grandes iglesias, y ellos lo reconocen. Entonces, todos esos chicos, para mí chicos, aunque son hombres grandes, yo los quiero un montón y me estaba apenado por toda esta moda que hay ahora, pero hay que tener mucho cuidado con el evangelio, mucho cuidado con el dinero, mucho cuidado con entretener a la gente, mucho cuidado con tantas cosas. Dios nos ayude, a mí también. Lo que yo creo que viene una gran bendición. Económicamente no lo sé, ¿no? Está todo revuelto. Hay mucha gente en este momento que, estamos hablando recién con Selma, que quieren salir de Estados Unidos ahora. Desesperados quieren salir. Muchos que fueron allá al sueño americano en este momento quieren salir. ¿Y cuál es el problema? No pueden. Yo quiero Brasil y yo no puedo. Ella quería Brasil, no puede tampoco. Está acá. Está agarrada acá. Pero se ha enamorado de Mar del Plata, así que bueno, quiere. Si hay shopping, ella va. No. Bueno. Explica para ellos uma experiência com o Espírito Santo que eu quero para eu cuidar depois. Se consegue explicar. Bueno. Me da vergüenza. No. Ella quiere que le cuente algo. Ella estaba en Brasil sola. No. Ahora. ¿No? Para cuidar de vos. ¿Cuál era? Ella quería servir al Señor y el Espíritu Santo le habló. Si ella me cuida a mí, está sirviendo a Dios. Sí. ¿Eso es? Sí. Bueno, cuando vaya ella allá le va a contar muchas cosas asombrosas, ¿no? Porque yo digo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Qué hace Río Cuarto? ¿Por qué se vino? Não, eu entendi a importância de cuidar de nossa família neste tempo. É muito importante. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Entende o que eu estou falando? Entendem? Sim. Deus está nos concedendo para cuidar de nossa família, porque uma vez que estamos cuidando de quem está próximo de nós outros, estamos fazendo a obra de Deus no mesmo. Sim. Não é momento de ganhar o mundo, é momento de ganhar nossa família, de estarmos com nossa família.
Isso me tranquilizou muito, eu estou muito tranquila neste tempo de confinamento com Agostinho, porque foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, isso, de cuidar bem dele, porque eu estava aflita, Senhor, que vou fazer? Como agora a igreja se cerrou, que vamos fazer com tua obra, que vamos fazer? E o Espírito Santo falou isso para mim. Uma vez que eu sirva ele com carinho, com excelência, eu estarei fazendo para Deus. Isso me marcou muito. ¿Entendeu? Ella, Qué bueno, gracias por compartirlo, excelente. Qué linda. Gracias. É bueno, porque por aí miramos muita gente que quer ganhar o mundo, pero eu creio que Deus permitiu isso, não é momento de ganhar o mundo. Sim, vamos fazer a obra no mundo, pero nossa casa necessita desse cuidado também. E agora, todas as vezes que ele me pida algo, eu vou, porque eu estarei fazendo para Deus. Escuchen las esposas por ahí. Isso tem nos dado uma comunhão muito grande, da parte dele e de minha parte também. ella es muy trabajadora en la iglesia y estaba triste porque las iglesias están cerradas ahora. Entonces Dios le habló de esas cosas, ¿no? Hablé hace poco con mi hija Marisa, y si yo ahora estoy abocado a la casa, digo, pero Dios te dio 3 varones, ¿no? 3 varones, y hay que crear 3 varones. Los mellizos tienen 6 años, creo, y uno más, y le digo, estos son siervos de Dios, así que la tarea que estás haciendo es muy loable, porque andas a saber lo que va a ser uno de tus hijos. Sim, porque cuidar de neném e cuidar da casa não é fácil, é uma tarefa muito árdua. Es fácil cuidar a los chicos, a ver qué dicen chicas. Es fácil cuidar chicos. Bueno, ustedes lo tienen todavía, pero acá las chicas, a ver qué dicen. Sim, mas a chica que tem 2 sabe como é. No es fácil cuidar a los chicos, ¿eh? No sé, los míos los cuida Dante. Bueno. No es fácil cuidar chicos y no es fácil cuidar chicos con el marido en la casa. Sí. Y no es fácil cuidar marido tampoco. Pero qué machifla que sos, Carla. Ah, bueno.